Pero ahora nos toca el turno de hablar de lo que nos está pasando. Siempre nos quejamos, ¿no? Nos quejamos que los veranos son muy largos. A veces nos quejamos que no tenemos invierno. Hemos tenido etapas de mucha sequía. Ahora después vamos a tener mucha agua, pero esto tiene que ver con cuestiones climáticas. Pero digo, todo esto tiene que ver también con lo que nosotros, los seres humanos, hemos logrado conseguir, ¿no? Hemos hecho un desastre con nuestro planeta, o sea, parte, no todo quizás, pero parte de todo este desequilibrio ambiental tiene que ver con una muy mala, muy mala administración, ¿no? De nuestro planeta. Sí. Por eso está con nosotros ya una amiga de la casa que ha venido varias veces. Claro, ya cuando no está por Escocia o no está por Suiza, ella está con nosotros. Está con nosotros María Cecilia Coaglino. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo acá. Bien, bueno. Yo te digo Ceci, pero no sé cómo te dicen. Sí, me dicen Ceci. Bien, está muy bien, muy bien. Porque generalmente las que son María siempre se María se claro, muy bien, Cecilia, entonces Ceci. Bueno, ingeniera ambiental, ojo, no, pero interesante, pues siempre que has venido nos has dejado mucho tema para hablar sobre esto, ¿no? Y la idea de hoy era quizás, yo sé que por ahí nunca da el tiempo, pero hablar de estos desafíos ambientales que nos presenta este 2023. Totalmente. Bueno, y vos mencionabas todo el contexto de las cosas que podemos ver en primera persona y cuántas veces hemos pensado que el cambio climático tenía que ver con el oso polar allá lejos, y bueno, y hoy nos toca entender que ocurre en todas las latitudes y en todos los rincones del planeta, y cómo también nuestras actividades se ven afectadas por este cambio climático. Entonces está bueno hacer un repaso de cuáles son quizás las cosas que van a estar ocurriendo este año, y también cómo podemos participar, cómo podemos tener una voz, una postura, una posición, cómo podemos hacer cosas también desde casa todos los días. Así que nada, contenta de poder traer estos temas a la mesa y gracias por eso. Por favor. Y antes de que empecemos con esto que se viene, la pregunta casi tiene una respuesta obvia, pero yo tengo necesidad de decírtela. Empezamos 2023. 2022, vos estuviste dando vuelta por varios foros, encuentros internacionales, nos has contado algunos. Digo, algo de todo eso que se habló, que se proyecta desde tu perspectiva, ¿se está empezando a implementar o queda como tantas otras veces en lindos encuentros y en grandes palabras? Qué buen punto. Sí hay avances en cuanto a la estructura normativa en los distintos niveles, desde lo internacional a lo nacional y de lo nacional a lo subnacional y de ahí a lo local. Lo que ocurre muchas veces es que se termina diluyendo o se termina perdiendo el foco de los compromisos, y creo que ahí es sumamente fundamental como ciudadanía saber cuáles fueron los compromisos que se asumieron, cuáles son los objetivos, en qué término, en qué plazo, y también recordarles a esos tomadores de decisiones: che, escúchame, vos estuviste hablando de esto en Naciones Unidas, ¿qué estás haciendo acá? Claro. Entonces, ahí como ciudadanía yo creo que muchas veces se dice, bueno, la ONU no tiene rol de policía, y con todo esto de la guerra de Ucrania también lo vemos. Bueno, ahí creo que el rol de policía lo tenemos las ciudadanas que habitamos este planeta y que podemos, sin lugar a dudas, elegir quienes nos gobiernan, si estamos en un entorno de democracia, y este año, sobre todo, que tenemos 2023, prestar mucha atención a cuáles son las propuestas que traen los candidatos. Claro. Sin duda. Bueno, hablábamos antes, fuera de aire, que habías estado por el viejo continente, que estuviste en la conferencia en Glasgow y en diferentes países de Europa paseando. Inclusive, imagino que ahí también obviamente intercambiaste ideas con muchos colegas del viejo continente, más que nada, y uno nota que quizás el compromiso real de lograr pelear a fondo contra el cambio climático por ahí se ve más en Europa, y que acá por ahí no lo vemos tanto, o sí desde las ideas, pero como que nunca se termina de plasmar, digamos. ¿Notás que nosotros estamos por ahí como corriendo un poco de atrás, por así decirlo, a lo que es el panorama europeo, por lo menos? Sí y no. Por un lado, sí es cierto que los países de la Unión Europea, como vos bien nombrás,
quizás tienen más recursos para afrontar, por ejemplo, la transición energética. Entonces, quizás si tienen matrices energéticas mucho más diversificadas y con mayor acceso a las energías renovables, inclusive para los propios ciudadanos que uno ve en las casas que tienen paneles solares, y acá en Rosario nosotros pensamos, me va a salir muy caro. Sí. Pero por otro lado, yo creo que ellos tienen mucho que aprender de nosotros en cuanto a nuestro vínculo con la naturaleza, y también en cuanto a todavía no alcanzamos un consumismo de la manera que está desarrollado, ni que hablar en Estados Unidos, pero en la Unión Europea, Claro. en Japón, el descarte que hay en esos países. Cuando vos vas al supermercado todo está embolsado, y acá mal que mal vas a la verdulería, te llevas tu bolsa de tela. Entonces, en ese sentido creo que a nosotros todavía no nos llegó, por suerte, o quizás estamos un poco más concientizados en que no todo es descartable y no tenemos que pensar de esa manera tan lineal. Claro. Así que por eso creo que hay cosas buenas y hay cosas en las cuales nosotros tenemos para enseñarles. Sí, Claro. no, Qué bueno eso. Siento que Sí. los países que más presentes están en las cumbres del clima y que tienen acciones que las pueden hacer porque su país y su situación económica les da, son también los países que más emiten. Totalmente. Entonces, como al mismo tiempo que toman acciones, contaminan y emiten. Nosotros como que somos conscientes de lo que estamos haciendo, y también tomamos acciones porque no podemos tener como acciones alternativas. Entonces tratamos de hacer de otra forma todo lo que es industria y demás para no emitir tanto. Exactamente, sí, creo que, o sea, ese es un contexto que tenemos que favorece que pensemos en términos de desarrollo sostenible. Y también tenemos, creo que es fundamental, una conciencia de comunidad muy importante, y que también hace más fácil esto de comprarle directamente al productor. Pienso, Claro. por ejemplo, en los productores del Parque Huerta del Bosque que venden en Oroño, y uno puede ir y comprar directamente ahí a la persona que estuvo cultivando la tierra. Son ejemplos que vale la pena traer. Ahora, voy a ser de abogado del diablo, como siempre. Esto no tendrá que ver también con que tenemos una economía tan pequeña y tan acotada que entonces tratamos de reutilizar al mango, de no gastar. Digo, es la parte buena, ¿no? Claramente compramos la gaseosa retornable porque sale más barata. Claro. No porque seamos tan... Claro, por eso digo, ¿hasta qué punto es una cuestión de la economía o es una cuestión de la conciencia? Totalmente. Quizás las dos cosas, ¿no? Sí, está Una buenísimo. cosa lleva a la otra. Por supuesto. Quizás en otros países tenemos mucho lo que es la economía verde o el greenwashing de, no sé, el pote de shampoo que tiene los 1000 certificados y después al fin y al cabo uno sabe que termina en un mar en Tailandia, no sé. Entonces, son modelos distintos. Y entiendo lo que ustedes traen del tema de la economía. Creo que hay que pensar una economía que sea para las personas y para el planeta. Claro. Quizás no es ni un modelo ni el otro, sea una combinación. Para que cada uno desde su situación pueda aportar algo. Exactamente. Y bueno, ni que hablar en todo lo que tiene que ver con los productos que vienen de distintas partes del mundo. Hay un meme bastante viral en internet que muestra un pote de peras en almíbar y dice cultivados en Argentina, envasados en Tailandia y se venden en Estados Unidos. Claro. Bueno, ¿cuál es el camino? Sí. Claro, el viaje de las peras. Sí. Exactamente, tal cual. Bueno, hablando de otro tema, que yo sé que tenemos 1000 millones de temas Sí, para sí, hablar sí. en este espacio que tenemos, pero bueno, quiero tocar algo rápido. Tema transición energética. Hay propuesto un objetivo acá a nivel país para el año 2025, ¿no? Exactamente, y ahí tenemos uno de los casos de grandes contradicciones. La Argentina tiene una matriz energética fundamentalmente basada en las energías fósiles. Hubo una gran discusión hasta el año pasado que tiene que ver con la exploración sísmica del mar argentino. Sabemos que sigue habiendo una apuesta nacional de seguir intensificando Vaca Muerta. Y bueno, y nosotros lo que pensamos, desde los movimientos climáticos, es que tenemos que incentivar aquellos proyectos que tienen que ver con la energía renovable y sobre todo la energía distribuida, que fue algo que fue
Santa Fe fue pionera en su momento, esto de que las personas puedan producir su propia energía, que no tengan que depender de un organismo externo y que además puedan inyectar energía dentro de la red. Creo que eso es algo que nos hace pensar totalmente fuera de lo convencional. Digo, no, acá digo esto y vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos ahora, digo esto, siempre yo termino con la última palabra. Miguel quiere hablar, pero no lo voy a dejar hablar. Qué increíble, ¿eh? No lo voy a dejar hablar. No, vamos a la tanda y volvemos con Ceci, así, porque este tema da No, pues para me gustó más. lo que dijo de Vaca Muerta. Quiero saber un poquito bueno, más. pero de eso. sí, dale. Pero digo, dale, decilo. No, porque es una pregunta. Me gustaría saber, a lo mejor se cae de Maduro, yo nunca lo había pensado, pero ¿cuál es la posición en cuanto a lo energético, sustentable, a favor del planeta, con respecto a Vaca Muerta? Después lo contesta Ceci y lo que yo quería decir y agregar, digo, esto es lo que vos decías que es interesante, ¿no? Que cada uno de los consumidores podamos producir nuestra propia energía. Muchos lo hacen, aquellos que tienen los paneles solares, lo hacen y el sobrante lo inyectan a la red. Digo, muchos lo hacen, pero como dijimos, es muy costoso. Ahora digo, y la tiro y después seguimos. ¿No sería interesante que los gobiernos ayuden a los consumidores a que tengamos esto y entonces no tendríamos la crisis energética de enero, que se corta la luz, o sea, en lugar de tener una solución, seguimos consumiendo y abarrotando un sistema eléctrico que ya no da para más. Vamos a la tanda y volvemos. Muy bien, 11:38, acá estamos de vuelta. Mientras nos seguimos mojando, yo sigo... Llueve afuera. Hasta la computadora, si la gente pudiera ver toda la computadora empapada. Bueno, no importa. Damos nuestras redes. ¿Qué tiene? Quiero ver quién está despierto y dice las redes. Bueno, nos pueden dejar un mensajito por WhatsApp al 3415-035-552 y nos buscan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como Buenas Ideas Radio y en Twitter como Buenas Ideas Rad. Ahí tuiten todo lo que quieran para el próximo programa, si quieren temitas, cosas si les gusta. Pero no digan basado, no digan basado porque no sabemos qué significa. No digan same porque no, acá tenemos... En el corte estuvimos hablando de todas estas nuevas palabras o nuevas frases o nuevas formas de comunicación que más de uno, y no precisamente yo solamente, que tengo unos añitos más que todos ustedes, más de uno queda en babia. No les pongan, no les pongan. No, más de uno dije. No Yo no expongo a Miguel, yo no lo expongo, Miguel. Bueno, estamos charlando, empezamos a charlar en el bloque anterior con María Cecilia Coaglino. Ella es ingeniera ambiental y la idea era, aunque empezamos a hablar de otros temas, pero todo tiene que ver con esto, sobre los desafíos ambientales del 2023. Y Miguel, si querés antes de, porque si no, el tema que vos habías planteado algo sobre Vaca Muerta. Sí, yo planteé si estaba viva o no, sobre Vaca Muerta. Claro, quiero saber cuál es la posición, tu posición, al menos, o el colectivo ambientalista sobre Vaca Muerta. Perfecto. Ya de por sí el nombre no estoy de acuerdo. Ya te dice algo. Ya la mataron te dice por algo Vaca. con ese nombre. Totalmente. Pero si vamos a lo netamente climático, es un proyecto y es una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ya de por sí el hecho de que se esté usando energías para extraer más energías fósiles que luego van a contribuir a los gases de efecto invernadero que se liberan en el planeta y que generan el calentamiento global, ya es un problema. Por otro lado, tenemos que Argentina es uno de los 5 países a nivel global que tiene una metodología que se llama fracking para extraer precisamente... No empecemos con palabras raras. Hablando de palabras, dale, sí. El fracking consiste en hacer temblar de alguna manera la tierra, inyectando agua a mucha profundidad y con mucha presión. Este agua tiene sustancias químicas que lo que hacen es liberar el gas y el petróleo que está quizás atrapado entre medio de las rocas. Y obviamente se recupera ese material de otro lado.
Entonces genera dos grandes problemas. Estábamos hablando de los gases de efecto invernadero y por otro lado la contaminación de los cursos de agua, porque estamos usando agua limpia, la estamos agregando sustancias químicas y luego estamos aprovechando de alguna manera esa energía de petróleo y del gas natural, que es lo que se extrae. Y como un tercer aspecto, quizás más social, el lugar donde está Vaca Muerta es una zona donde naturalmente había mapuches. Es un lugar donde hay un conflicto con pueblos originarios que fueron desplazados, que son violentados. Entonces es bastante complejo todo lo que está pasando alrededor de Vaca Muerta y también todas las problemáticas que empezaron a tener los lugareños a partir de, como todo lugar donde se desarrolla la actividad petrolera, después que empieza a haber casinos, prostitución, tráfico de personas, tráfico de armas. Bueno, es mucho más largo para... Es fuerte, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo es como que... A ver, muy ignorante mi punto de vista, ¿no? Pero con las minas como que todo mal, ¿no? Como que no, la gente, aquellos lugares donde se explotan las minas y todo eso, como que lo doy pulgar abajo. Pero lo de Vaca Muerta como que se le hizo tanta fama, como que es un recurso... tan importante que puede posicionar a Argentina, también con lo del litio. Después me gustaría saber qué onda con lo del litio, si tienen alguna postura, porque se los menciona como oportunidades, ¿no? Sí. Que obviamente son escasos los países que lo tienen, y de repente, bueno, yo como diciendo, che, ¿qué esperamos para explotar Vaca Muerta? Inclusive como una crítica al sistema, a los gobiernos de turnos. Bueno, ahora me pone en una contradicción. Digo, bueno, voy a tener que investigar un poquito más del tema, más allá de estos argumentos que vos me das. Sí, en general todas las actividades que son extractivas, como vos mencionabas la minería, el caso del litio es un caso de minería, las extracciones de petróleo, pero también en nuestro litoral tenemos todo el extractivismo ligado a la producción agroganadera, que lo que hace es transformar el suelo para hacerlo producir a costa de que en un futuro cercano, exactamente este mismo verano hubieron pérdidas infernales económicas porque precisamente el modelo productivo es insostenible dentro de un planeta que tiene sus mismos ciclos. Entonces estamos trabajando en contra de la naturaleza en vez de trabajar con la naturaleza para el bien común, y cuando hablo de bien común me refiero a la humanidad. Y me refiero, claro, al ambiente, al ecosistema, a los animales, porque estamos todos en ese mismo equilibrio. Exactamente. Cecilia, bueno, venimos de uno de los veranos, si no es el más cálido, pegan el palo. Todavía estamos en el 2023, estamos a 4 meses llevamos, así que todavía no vamos a saber cuál es el promedio de temperatura de este año, hasta el año que viene por lo menos, pero uno intuye por lo que fue este mes de marzo pasado, que tuvimos olas de calor de hasta 37, 38 grados, casi entrado el otoño, que va a ser uno de los años, si no el más caluroso. Lo hablábamos fuera de cámara, que yo, bueno, a mí me gusta el verano, que esto que lo otro, pero digo, este verano me parece que fue como un montón, por así decirlo, sí. Y que, bueno, realmente estamos viviendo un punto ya sin retorno, me parece, del calentamiento de la Tierra. Sí, yo creo que ya quedaron los team en verano, ya desaparecieron todos. Los team verano, sí. Ya no quieren dar la cara. Sí, yo la doy la cara. Sí. Pero fue demasiado, me parece. Me hiciste acordar a cuando empezamos con las marchas climáticas acá en Rosario, había un meme, de nuevo mi vida también tiene muchos memes, que era Homero Simpson despertándolo a Bart como para asustarlo con algo y decía, este va a ser el verano más frío del resto de tu vida. Sí. Y así estamos, los últimos 7 años fueron los años más calurosos en la historia. O sea, cada año vamos superando el récord, y quizás lo que a mí más me asusta como una persona que está dedicando su vida al tema climático es que es un efecto bola de nieve. O sea, una vez que arrancó y que nosotros no estamos poniendo esfuerzos en frenarlo, esto va a siempre tender a peor. Entonces, no es descabellado que en este momento se estén buscando planetas en donde pueda haber vida para mudarse, básicamente. Totalmente. Porque esto no va para más. Y en Avatar, que es una película nueva, yo me acuerdo de Wall-E, de Pixar, que salió en los 2000,
que también ya ahí como súper predictiva, que hablaba de, bueno, fin de la humanidad en la Tierra, que todos se fueron a Tal cual. terminaron en una nave, creo. Claro, en una nave, sí. Porque la Tierra ya estaba prendía fuego. Sí. ¿Y qué fue en los 2000? Lo que a mí más me asusta de ese tipo de escenarios, que es un escenario posible, que, de hecho, como vos mencionabas, hay un montón de desarrollos y de investigaciones de cómo puede hacer la humanidad para colonizar otros espacios dentro de este universo, es para quiénes van a ser esas opciones. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que van a ser unos pocos y que van a ser los mismos pocos que generaron esta crisis climática. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa nueva civilización extraplanetaria? ¿Podemos esperar que vuelvan a repetir los mismos errores que estamos haciendo? Aparte se da por hecho como que ya no se pueden revertir la situación acá, entonces ya se busca otra opción. Claro. Es como, no, tratemos de resolverlo Claro, acá. ese es el tema. Tal cual. Sigue siendo nuestra casa y todavía tenemos que pelear por ella, ¿no? Antes que buscar estas alternativas. Y te vuelvo a un tema anterior, del tema de la transición energética. Sí. Objetivo 2025, 20% de producción de energía renovable, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos con eso? Ay, la verdad es que a mí me encantaría decir que estamos bien, pero no estamos bien, no estamos bien. O sea, esto que pasa con Vaca Muerta y toda la discusión que hubo el año pasado con la exploración sísmica del mar argentino, que está en manos de empresas petroleras extranjeras, de Noruega, estamos hablando de Exxon puntualmente. Se hizo una consulta popular, una audiencia pública que dentro del marco regulatorio de Argentina, y quizás ahí volvemos al primer punto que hablábamos, el marco regulatorio de Argentina tiene la Ley General del Ambiente que establece que antes de hacer cualquier proyecto que pueda llegar a impactar en el ambiente, hay que hablar con la ciudadanía y ver cuáles son sus opiniones para poder seguir adelante o no. Bueno, creo que fueron unas 370 personas que expusieron y solamente 15 estaban a favor. Y el proyecto se está haciendo igual. Entonces, es esto, es como el avasallamiento a los derechos que tenemos como ciudadanos de habitar en un ambiente sano y equilibrado. Y yendo a tu pregunta, creo que ahí es donde tenemos que marcar este año, de nuevo, volviendo al año que es electoral, hacerles las preguntas a los candidatos de donde sea. O sea, si tienen la llegada a un candidato para el rol que sea, preguntar, bueno, ¿qué opinas de estos temas que son tan cruciales? La matriz energética, la producción de alimentos, la protección de biodiversidad. Digo, estamos en Rosario, vimos todo lo que pasó con los humedales, la ley también de bosques que está desfinanciada. Preguntar cuáles son sus posturas y qué van a estar defendiendo. ¿Van a estar defendiendo los intereses de pocos que afectan a todos o los intereses de todos para poder lograr un desarrollo que sea verdaderamente sostenible? Ceci, ¿vos creés que la gente, porque yo te escucho y lo charlamos, porque el tema del ambiente lo venimos hablando hace mucho, has venido, nos has visitado, nos has dejado un montón de temas, Juanpi también habla mucho sobre este tema, vos Miguel no. Digo, y hablamos de este año electoral. ¿Vos crees que a la gente común le interesa todo eso? Porque a mí me da la sensación, cuando vos explicabas lo de Vaca Muerta, yo no sabía eso, ¿no? ¿Cuál es el proceso para sacar el petróleo y el gas y lo que significa no solamente la emisión de gases de efecto invernadero, sino la contaminación del agua, de las napas? Digo, y la gente yo creo que no lo sabe. Y desde los políticos, todos están hablando lo que sería nuestro país, claro, si explotaríamos de tal manera Vaca Muerta. Y la gente yo no sé si le interesa, si sabe o si quiere saber. Porque a veces viste que el desconocimiento también es una manera de no tomar conciencia. Es lo que hablábamos antes con Virgen. Totalmente. Claro. Bueno, yo tengo muchas cercanía y mucha experiencia con niños, adolescentes y jóvenes. De hecho, bueno, o sea, yo empecé quizás mi camino de activismo dentro de un movimiento juvenil. Claro. Y creo que ahí hay mucha curiosidad y mucho también acceso a o sea, cualquier persona que tenga un celular, un smartphone, una computadora puede googlear estas cosas y desmentir todo lo que se dice
por los medios tradicionales, la propaganda, etcétera. Sí. Creo y apuesto también a que más personas jóvenes ocupen espacios críticos de tomas de decisiones. Y también estoy trabajando por eso en distintos niveles. Acá en Rosario estamos desarrollando una academia para que más jóvenes puedan tener las herramientas para sentarse con líderes y plantearles estas cosas. Y creo que tiene que haber ese tipo de diálogo entre distintas generaciones y entre distintos actores para retroalimentarse. O sea, nosotros tenemos mucho que aprender de las generaciones pasadas y ellos también de la nuestra. Pero bueno, si no nos damos el lugar, el espacio para poder dialogar, para poder discutir y nos quedamos con el discurso como se nos presenta, creo que pasa en todos los ámbitos. Yo estoy hablando de ambiente, pero podríamos extrapolarlo a cualquier temática. Creo que el llamado es a ser curiosos y a no quedarnos con el mensaje que nos dan, sino ir un poquito más y nosotros mismos investigar de cómo son las cosas. Ahora pregunto, a lo mejor es un poco flashero lo que voy a decir, pero en este sistema en el que vivimos, y esto no me voy a poner acá una remera roja ni nada, pero el sistema capitalista, Sí. digamos, ¿se es posible? O sea, ¿se cree que con estos sistemas se puede combatir todo esto? Digo, el sistema capitalista lo que busca es la explotación de todos los recursos habidos por haber, básicamente. Sí. Está bien, después habría que discutir cuáles son los recursos, ¿no? ¿Qué es un Totalmente. recurso para vos y qué es un recurso para mí? Pero me refiero, ¿es posible un cambio bajo este sistema? Totalmente. Siento que hoy también hay una movida de economía circular y economías sustentables dentro del sistema capitalista que se pueden llevar a cabo, pero también hablamos de países que están mucho más desarrollados que nosotros, como antes Ale decía, ¿te importa o no te importa esta temática? Siento que en nuestro país hay muchas prioridades previas a pensar en el medio ambiente. Hay gente que por ahí no tiene ni para comer, entonces, ¿cómo voy a pensar en cómo cuidar el medio ambiente si yo no tengo ni acceso a ver, bueno, si voy a comer cuántas veces en el día, si llego a fin de mes, cómo voy a mantener a mis hijos? Es como que hay países que pueden trabajar y tener acciones puntuales sobre eso porque tienen el respaldo para hacerlo. Pero bueno, el ser curioso y el tratar desde su lugar, porque nosotros estamos hablando desde un lugar de Sí. privilegio, eso hay que... Totalmente. Nosotros, bueno, siempre que uno habla, nosotros Juanpi somos vegetarianos, uno dice, bueno, uno es una elección que hace, pero también porque está desde un lugar de privilegio. Bueno, pero desde ese lugar también saber que hay gente que puede ayudar o que nosotros desde nuestro lugar de privilegio poder hacer nuestro aporte. Pero como que ya el capitalismo siento que no se puede mover, pero bueno, la economía circular y sustentable creo que es como el futuro. Totalmente. Hay muchas cosas para decir. Oh. ¿Cómo ordenamos Y esto? tenés 5 minutos nada más. Perfecto, O cuatro, perfecto. cuatro. Entrando, ya. Me acuerdo que le hice esta pregunta sobre si no es capitalismo y si no es liberalismo, ¿qué hay? Me acuerdo que le hice esa pregunta a mi mamá a los 16 años, creo. Y todavía no tengo como una respuesta. Sí me parece interesante que desde todos los posicionamientos, y yo trabajo de esa manera totalmente apartidaria, creo que desde todos los posicionamientos ideológicos, políticos, tienen que pensar en estas cosas y traer sus soluciones. Yo no creo que tenga que haber un partido verde, sino que creo que la agenda verde tiene que permear en todas las ideologías para que precisamente podamos sacar las mejores ideas, y quizás no es una, sino que es una interrelación entre un montón de ideas. Entonces también promover eso, quizás del otro lado que nos están escuchando, que podemos tener personas que sean militantes, bueno, que empecemos a trabajar de qué manera vamos a traer soluciones. Es un desafío colectivo. Sí está lo que vos mencionabas de todo lo que tiene que ver con la economía circular, las certificaciones, la certificación B, certificaciones veganas, que tiene que ver con que el mismo modelo capitalista se vaya adaptando y vaya encontrando un nicho de mercado dentro de estos grandes desafíos. Y también necesitamos de esas alternativas, porque vivimos en un sistema que funciona de esta manera. Entonces, cambiarlo quizás nos va a llevar más tiempo que adaptarlo, exacto. Sí, que sigue siendo un negocio, porque por ahí hay marcas que para no ser canceladas, dice, bueno, me certifico con que no hago prueba en animales, pero solamente Sí. por mejorar su imagen para seguir vendiendo. O sea, todo es como un fin.
a veces hay un fin genuino, a veces es un fin 100% capitalista. Exactamente, bueno, y ahí también nuestra mirada quizás como consumidoras de averiguar qué pasa por detrás, que de nuevo, como vos decías, desde un lugar de privilegio, eso hay que decirlo, pero también traías el tema de la pobreza, el acceso a los alimentos, y yo creo que en estos 30, 40 años que venimos viendo, bueno, desde la Revolución Verde, allá por los 90, que este sistema alimentario tecnificado y con todos los paquetes de transgénicos que se propusieron, iban a solucionar el hambre en el mundo, y tenemos un 50, 40% de personas en nuestro propio país que se jacta de ser el granero del mundo. Entonces, ¿qué solución nos trajo, no? O sea, ¿para quién se está produciendo? ¿Quién se está llevando la riqueza? No son afirmaciones que traigo, sino que son preguntas. Que nos hacemos todos, aparte, totalmente, ¿no? Pero lo peor es que nos hacemos desde hace tantos años, sí, ¿no? O sea, si bien uno supone, ¿no?, quiénes son los que se llevan la mayor cantidad, que son siempre unos pocos, pero igual, digo, no hay soluciones. O por lo menos, a ver, la palabra solución me suena a algo demasiado grande. Por lo menos no hay intentos de empezar a transitar algo distinto. Propuestas. Exactamente. Sí, totalmente. Sí. Hay 2 millones de temas, pero bueno, rapidito, uno que bueno, estuvo muy presente acá en todos los habitantes de Rosario y sigue estando, ley de humedales. ¿Cómo estamos? ¿Se viene? Ya. ¿No se viene? ¿Qué pasa con eso? Bueno, este año esperemos que se trate. La realidad es que cuando fue la apertura de sesiones en el Congreso, el presidente de la Nación lo mencionó como uno de los proyectos ambientales que quiere que se pongan en agenda, pero aún así no vemos que haya un consenso entre oposición. Hay miles de proyectos dando, pero nada en concreto. Entonces, hasta que no esté realmente la voluntad política de avanzar sobre eso, vamos a seguir señalando que es fundamental. Sí. Y en esto hay grandes egoísmos. El otro día se iban a tratar temas que tienen que ver, muy importantes. La oposición se levantó, y a veces es distinto. La oposición trae algo y el oficialismo no acompaña. Y hay en esta cuestión esta lucha ideológica, pero por detrás de todo esto hay realidades que afectan a seres humanos, totalmente, a padres, a madres, a chicos, a chicas, al ambiente en sí, y no son tratadas porque la puja política es mayor siempre. Esperemos que alguna vez seamos lo suficientemente maduros, porque creo que acá lo que falta es madurez política. Sí. Falta madurez política. O sea, para poder encarar temas, no sé si Virginia decía hoy, y hablamos de la educación, de que haya leyes y que haya que tengan que ver con políticas de Estado, ¿no? Totalmente. Que no cambien a pesar de que cambien los gobiernos, que la política de Estado esté. Y algo que dijo Virginia, que también tiene que ver mucho con esto, que yo no me había dado cuenta, dice: en nuestra provincia no tenemos ley de educación. ¿Por qué no tenemos ley de educación? Porque es más fácil. Porque de esa manera, al no haber una norma que reglamente y cada gobierno que viene tenga que respetar, de esta manera cada gobierno que viene trae su librito, trae sus decretos, porque no hay ley. Claro. ¿No? Y creo que en lo ambiental pasa exactamente igual, ¿no? Totalmente. Faltan leyes que luego que gobierno que venga, del color que venga, tenga que respetar, ¿no? Bueno, dentro de poco tenés que volver, Ceci, porque realmente no nos queda... Yo me viene cada 15 días. Invítenme, que yo vengo. Sí, nosotros te invitamos, y si no, vos llevanos, cuando te vas a Suiza, a Escocia, vamos con vos. Bueno, gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes, los quiero. Chicos, gracias, nos vamos, se terminó. Fuimos. Chao, Miguel. Miguel, ¿cómo zafó, ¿cuál Miguel? era tu tema? ¿Cómo zafó? Vine para ver su parte. ¿Viste y vos? no la hizo. ¿Cuál era el tema, Miguel? Medio ambiente. Esa tremenda, Miguelito. Bueno, gracias por ceder tu tiempo. No, por favor. Una compensación me tenés que exigir, me parece. Bueno, ya te la vamos a dar. Te podés llevar los bizcochitos. Los bizcochitos. Gracias, Juanpi. Por favor, como siempre, un gusto. Flor, gracias. A ustedes. Señor Leonardo Romero en la producción, muchas gracias. Juan Pablo en la operación técnica. Nosotros, Dios mediante, volvemos dentro de 7 días para volver a hacer aquí en Vorterix buenas ideas. Chao.